El pulque, la bebida de los dioses, presentado por Montoya Huerta Saray. La historia. Su origen data de la época prehispánica y su nombre proviene del náhuatl poliyuki, que significa corromperse. Para muchos indígenas, el pulque formaba parte de la religión y ayudaba a curar varias enfermedades, hasta la diabetes. Al tener un carácter ritual, solo era consumido por sacerdotes o adultos mayores de 50 años. También lo consumían las personas que iban a ser sacrificadas. Los que no obedecían eran castigados hasta con la muerte. Se dice que la diosa náhuatl Mayahuel, como regalo, le enseñó a una joven a elaborarlo. Para los indígenas, la figura de Mayahuel, la diosa del maguey mixteca, y la de Patecat, el dios de la medicina y del peyote, eran muy importantes por su significado místico. El consumo del pulque era considerado digno de los dioses y constituía un símbolo ritual de carácter político y religioso. Un dato curioso es que durante los años 70 había más de 3.000 pulquerías en la capital y actualmente hay un poco más de 20. Los aztecas también preservaron el culto hacia algunas deidades huastecas relacionadas con la embriaguez y el pulque, como los Tezont Totochint, 400 señores conejos, quienes son los guardianes de esta bebida, ya que según la tradición huasteca, los seres humanos descubrieron el pulque gracias a esos animales. Su consumo estaba restringido a los sacerdotes, a la nobleza y a los ancianos. Sin embargo, en algunas fiestas y ceremonias, el consumo de este era permitido incluso para los niños. Es una bebida de origen prehispánico. El pulque es una bebida tradicional que se elabora a partir de la fermentación de agave o maguey. Su consistencia es espesa y viscosa. Su producción y consumo se da principalmente en estados del centro de México, como Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco y Veracruz. El pulque después de la conquista. Luego de la conquista, el pulque perdió su carácter de divino y se hizo una bebida ampliamente consumida. Su producción se volvió de suma importancia para la economía colonial y para los primeros años de México independiente. El auge de la producción pulquera en México se consolidó durante más de 200 años y la industria no decayó hasta unos años después de la Revolución Mexicana. El hundimiento de la industria pulquera ocurrió también en un periodo donde el Estado, en su afán modernizador, etiquetó al pulque como una bebida indígena, arcaica y antihigiénica, vinculada con la criminalidad y la degeneración social. Detalla Rodolfo Ramírez Rodríguez, doctor en Historia y Etnohistoria, en su libro La querella por el pulque. Ese fue su contexto durante muchos años, convirtiéndolo en símbolo de pobreza y sinónimo de poco refinamiento. Por tal razón, la ingesta de pulque sufrió una persecución durante el gobierno cardenista, que buscaba erradicar el alcoholismo, pero esto solo provocó que la cerveza, al ser más fácil de producir, tomara su lugar en el ámbito social y económico. Una leyenda. Algunas leyendas hablan de una princesa azteca de nombre Xochitl que pasaba mucho tiempo en el campo. Ella era amiga de los venados, los conejos y los tlacuaches. Un día que pasaba entre los magueyes notó que había muchos tejones. Al notar que los tlacuaches y los conejos habían hecho agujeros al maguey y que iban y volvían muy alegres, se acercó para ver lo que pasaba. Entonces vio que del agujero salió un jugo blanco y decidió probarlo. El sabor le encantó. Xochitl, emocionada, fue por una olla de barro para que Papantzin, su papá, probara el jugo que salía del maguey. Papantzin quedó encantado con el sabor del jugo descubierto por su hija. Al paso de algunos días, Papantzin notó que el jugo cambió su color, su textura y su aroma. Cuando lo probó se percató de que el sabor era diferente. Le pareció más rico y después de beberlo se sintió un poco más alegre. Es así que Papantzin decide ofrecer de este néctar a su rey, Tepalcatzin, una compañía de su esposa y de su hija Xochitl. Esta antigua leyenda quedó plasmada en la pintura de José María Obregón titulada El descubrimiento del pulque, 1869. Obregón, un pintor destacado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, retrata este pasaje mítico que tuvo lugar en el esplendor de Tula Tolteca alrededor del año 900 después de Cristo. ¿Cómo se obtiene el pulque? Se extrae del corazón de un maguey maduro, de las orillas y del centro se raspa y se emana un jugo, aguamiel, durante aproximadamente 5 meses.
Después la planta muere. Este líquido es refrescante pero no embriagante. El tlachiquero es el nombre que se le da a la persona que extrae el aguamiel del maguey 2 o 3 veces al día. Para eso utiliza un acocote con el que se succiona el líquido para después verterlo en el recipiente y de ahí lo lleva al tinacal donde seguirá fermentándose para entonces sí volverse embriagante logrando hasta 8 grados de alcohol. No requiere destilación. Beneficios. Como es un fermentado, tiene capacidad probiótica. Tiene un efecto diurético, te relaja y beber poco con moderación puede ayudarte a dormir. Puede ser un gran suplemento alimenticio debido a sus nutrientes. Se dice que al pulque le hace falta solo un grado para hacer carne. Combate la anemia. En la lactancia ayuda a dar más leche. El pulque en nuestros días. Aún en nuestros días el pulque sigue siendo una bebida muy común y muy valorada en regiones rurales por su alto grado de nutrientes que incluso lo llevan a ser considerado un alimento en algunas regiones del país. En las ciudades, desde hace algunos años, el pulque ha ido recuperando parte de su territorio perdido y se ha reivindicado a través de las ferias, pulquerías contemporáneas y muestras de bebidas tradicionales. De la misma forma que el mezcal, el pulque fue rescatado de la marginación y las sombras para otorgarle su justo valor como bebida tradicional mexicana, la cual que conserva un método de extracción intacto desde hace más de 2500 años.